Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y con todo el entusiasmo les saludamos en esta mañana, hoy en este último día del mes de febrero del año 2022. Estamos aquí en este 28 de febrero, empezando una semana en este lunes y con mucho entusiasmo para llegar hasta ti, donde quiera que te encuentres. Y gracias, como siempre, por estar con nosotros en esta mañana y siempre a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en iHeartRadio, en Spotify y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, en radio y televisión. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de los que aquí trabajamos, estoy como siempre orgulloso de estar al aire y de tener comunicación contigo en esta mañana y siempre. Empezamos, aquí estamos listos, hay un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Ucrania. La crisis con Occidente. Bueno, empezamos por decir que ya Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, acordó y acaban ya de llegar un grupo de negociadores de Ucrania para entablar conversaciones con Moscú sin condiciones previas, esto en la frontera con Bielorrusia, luego de una conversación telefónica con Alexander Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia. Aseveró que Lukashenko se comprometió a garantizar que todos los aviones, helicópteros y misiles estacionados en su territorio permanecerán en tierra durante el viaje, las conversaciones y el regreso de la delegación ucraniana. Sin embargo, según The Kyiv Independent, paracaidistas bielorrusos podrían desplegarse en Ucrania para atacar junto con Rusia a Kiev. Poco antes, Vladimir Putin, presidente ruso, pidió al ministro de la Defensa poner en alerta a las fuerzas nucleares en respuesta a las acciones agresivas de Occidente, que excluyó a Moscú. Fíjense, estábamos calculando el viernes pasado, ¿no?, que dentro de todas las sanciones no estaba el sacar a Rusia del sistema SWIFT. Pues resulta que en este pasado fin de semana lo sacaron. Esto es una de las agresiones, dice Putin, de los países occidentales, que no solamente implementan sanciones ilegítimas en contra de Rusia, sino que altos funcionarios de los principales países de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas. Putin está reaccionando así. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Bueno, para la televisión vieron la traducción, pero dice: ordeno al ministro de la Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en la alerta especial de combate. Los países occidentales no solamente están tomando medidas hostiles en contra de nuestro país en la esfera económica, sino que altos funcionarios de los principales miembros de la OTAN hicieron declaraciones agresivas al respecto de nuestro país. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido acordaron bloquear bancos rusos seleccionados del sistema de mensajería financiera global tipo SWIFT, que diariamente mueven miles de millones de dólares en más de 11,000 bancos y otras instituciones financieras en todo el planeta, e imponer medidas restrictivas a su banco central que apuntan a 600,000 millones de dólares en reservas que el Kremlin tiene a su disposición, y esto como reacción a la invasión a Ucrania, según informa la Casa Blanca. En un comunicado indica que el objetivo es hacer que Rusia rinda cuentas y garantizar colectivamente que esta guerra será un fracaso estratégico para Vladimir Putin, el presidente de Rusia.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, afirmó que tras hablar con líderes de la OTAN, la alianza militar mantendrá su política de puertas abiertas a los estados europeos que compartan sus valores y que algún día quieran unirse a la OTAN. Vladimir Putin, presidente ruso, demandó constantemente a Occidente comprometerse a no sumar a Ucrania a la OTAN y a frenar la expansión de la organización porque amenaza a la seguridad nacional de Rusia. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, anunció $350 millones más de asistencia militar a Ucrania, recordando que la semana pasada el presidente Biden había hecho un anuncio similar para otros $60 millones. Ya vamos en 410, pero es asistencia militar y sanciones. Todavía no hay una intervención directa ni de fuerzas de la OTAN, ni de fuerzas de los Estados Unidos o de otro país, ni de Finlandia, ni de Canadá, ni de España, que ya han desplegado tropas cerca del conflicto, pero no en el conflicto, y esto es muy importante. Antes, Olaf Scholz, el canciller alemán, comunicó que entregará a Ucrania 1 millar de lanzacohetes antitanque y 500 misiles de tierra-aire tipo Stinger. La decisión marca la ruptura de lo que era la neutralidad en el pasado de Alemania, que estaba prohibida después de la Segunda Guerra Mundial de suministrar cualquier tipo de armamento a cualquier parte del mundo. Aquí se rompe este esquema que tuvo efecto desde 1945 hasta la fecha, y estamos empezando a ver ya directamente intervenir a Alemania en cuestiones que tienen que ver con una presunta hostilidad, aunque sea indirecta. Francia enviará armas defensivas y combustible a Ucrania. También tomará medidas en contra de medios rusos y las personas más influyentes que difundan información errónea sobre la guerra en Ucrania. Alexander De Croo, primer ministro belga, dijo que mandará 2,000 metralletas y 3,800 toneladas de combustible para asistencia a Ucrania. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, agradeció la solidaridad y dijo que Turquía impedirá el paso de buques de guerra rusos por el Mar Negro. Comunicó que este país enviará ayuda humanitaria a Ucrania, aunque las autoridades turcas no lo confirmaron. Mevlut Cavusoglu, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, instó a Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, a poner fin a la operación militar en Ucrania, en donde una llamada telefónica hizo que esta noticia se difundiera. Se pusieron en contacto y esto se dio, pero rápidamente se diseminó como la pólvora, como reguero de pólvora, el pasado domingo. Elon Musk afirmó que su grupo de SpaceX activó el servicio de internet satelital Starlink a Ucrania y que la compañía envió equipos al país en respuesta a una llamada de un funcionario ucraniano. Antes, Mikhailo Fedorov, que es viceprimer ministro ucraniano, desafió al multimillonario en la red social pidiéndole que apoyara a Ucrania en lugar de pretender colonizar Marte. Por circunstancias extraordinarias, YouTube, al medio de comunicación estatal RT y a otros canales rusos, para recibir dinero en los anuncios a través de la monetización, bueno, pues se los prohibió, y con ello RT y algunas otras agencias que tienen que ver con información basada en Rusia no tienen este acceso ahora por YouTube. Rusia dijo que limitó parcialmente el acceso a Facebook a Meta Platforms Inc. La acusó de censurar a los medios de comunicación rusos, la última de una serie de medidas en contra de gigantes de las redes sociales de los Estados Unidos. No dio detalles de la restricción. El ministro de la Defensa ruso amplió su ofensiva sobre Ucrania pese a la creciente protesta internacional luego de que el Kremlin acusó a Kiev de arruinar una tregua al negarse a negociar. Vladimir Putin, presidente ruso, llamó al ejército ucraniano, les dijo: tomen el poder, va a ser mucho más fácil negociar con ustedes que con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y lo decía así. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію,
і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться. El primero que habla es Volodymyr Zelensky, que dice, hay mucha información falsa en línea de que le pido a nuestro ejército que le ponga las armas y que haya una evacuación. Estoy aquí, no depondremos las armas, defenderemos a nuestro Estado porque nuestras armas son nuestra verdad. La verdad es que esta es nuestra tierra, es nuestro país, son nuestros niños, vamos a protegerlos a todos. Esto es lo que les quería decir. Gloria a Ucrania, dice el señor Volodymyr Zelensky, mientras que Vladimir Putin, que fue la segunda voz que escucharon en radio, tomen el poder en sus manos. Será más fácil negociar entre ustedes y yo, haciéndole ver al ejército que depusieran, o sea, que sacaran del poder a Volodymyr Zelensky y que hablaran directamente con él. Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, aseguró que hay disposición a negociar siempre y cuando depongan las armas los ucranianos, pues se debe de permitir que el pueblo decida su destino, así lo dijo. Но к переговорам мы готовы. В любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие, а украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу. Estamos dispuestos a negociar en cualquier momento en cuanto escuchen nuestro llamado y depongan las armas. Queremos permitir que el pueblo ucraniano determine su propio destino, dice Lavrov. Las tropas rusas lograron entrar el domingo a Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Un alto funcionario de la defensa de los Estados Unidos señaló que Washington estimó que más del 50% del poder de combate ruso desplegado a lo largo de las fronteras de Ucrania ingresó. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, afirmó que desbarató el plan de Rusia. Llamó a los ciudadanos rusos a que presionan al presidente Vladimir Putin para que frene esta guerra. Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають у багатьох містах та районах нашої держави, але ми знаємо, що ми захищаємо країну, землю, майбутнє дітей. Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній... І ми знаємо, що многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жестокостью власти. Dice Zelensky, nos hemos mantenido firmes y repelimos con éxito los ataques de los enemigos. Los combates continúan en numerosas ciudades y regiones del país, pero es nuestro ejército el que controla Kiev y las localidades clave en torno a la capital. Los ocupantes querían bloquear el centro de nuestro estado y colocar a marionetas como en Donetsk. Nosotros logramos desbaratar su plan. El ejército ruso no ha obtenido ninguna ventaja. Sabemos que muchas personas están conmocionadas por la mezquindad y la crueldad de su gobierno. Ante la presión rusa, Vitaly Klitschko, que es el alcalde de Kiev, amplió el toque de queda decretado hace 4 días desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Antes iba de las 22 horas a las 7. Advirtió que todos los civiles que están en la calle durante la medida serán considerados como miembros de grupos de reconocimiento y sabotaje del enemigo. Las tropas rusas se están acercando a la planta de energía nuclear de Zaporizhia. Esto lo asegura Vadim Denisenko, que es asesor del ministro del Interior de Ucrania. El Ministerio del Interior de Ucrania informó que al menos 352 civiles, entre ellos 14 niños, fueron atacados y murieron. Y 1.684, incluidos 116 menores, resultaron heridos por los ataques rusos. No proporcionó información sobre bajas entre las Fuerzas Armadas en su país. Al no haber apoyado a Ucrania en el enfrentamiento directo en contra de Moscú, Europa tiene la responsabilidad de acoger a los ucranianos que huyen. Según opiniones de especialistas,
en este conflicto bélico. Al menos 368,000 personas huyeron de Ucrania a países vecinos y la cifra va en aumento, según dice la ACNUR. Rusia anunció el cierre de su espacio aéreo a los aviones de o vinculados con Bulgaria, Polonia, República Checa, tras una decisión similar tomada por esos países de Europa Central y del Este en contra de compañías aéreas rusas. Varias ciudades de Europa registraron el domingo multitudinarias manifestaciones de rechazo al ataque ruso en contra de Ucrania. Figura Berlín, París y Niza. El príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa Kathleen Middleton enviaron un mensaje personal de apoyo para todo el pueblo ucraniano, un inusual gesto geopolítico por parte de altos miembros de la Casa Británica. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. En este momento la Organización Mundial de la Salud pide corredores seguros a través de Polonia para entregar suministros médicos de emergencia a Ucrania, incluido oxígeno que está escaseando. El Papa Francisco apoya el llamado de la Organización Mundial de la Salud. México apoya en el Consejo de Seguridad de la ONU el proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos, pero vetado por Rusia, que buscó condenar enérgicamente la inclusión militar rusa en Ucrania y pidió el cese al fuego. Junto a otros 10 miembros del Consejo de Seguridad, México respaldó la resolución que establece que los ataques de Rusia significan una violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU, al recurrir al uso de la fuerza en contra de la integridad territorial y la independencia política de Ucrania. Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU, refrendó la condena del país a los actos de agresión perpetrados por los rusos. México condena los actos de agresión perpetrados por la Federación de Rusia en contra de Ucrania. Llamamos a las partes al cese inmediato de las hostilidades y la integridad territorial de Ucrania y respaldamos los esfuerzos del secretario general de la ONU en la búsqueda de una solución diplomática para evitar que avance el sufrimiento de la población civil. Al igual que en el 2014, en otro proyecto de resolución bloqueado por Rusia relativo a Ucrania, la delegación de China decidió apostar al final por la abstención. Zhang Jun, embajador chino, explicó que el gigante asiático refrendó la defensa de la soberanía de los países miembros de la ONU. That the sovereignty and territorial integrity of all states should be respected and that the purposes and principles of the UN Charter. Nosotros creemos que la soberanía territorial es un asunto de integridad de los estados y debe ser respetado como los principales propósitos de la Carta misma de las Naciones Unidas y que ésta sea sostenible. Hay que mencionar que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, a petición de países occidentales, una resolución para convocar hoy a sesión extraordinaria de urgencia a la Asamblea General de la ONU para que sus 193 miembros se pronuncien sobre la invasión rusa a Ucrania. Los primeros mexicanos evacuados por Ucrania, por la invasión rusa, ya cruzaron la frontera y están en Rumania, según reporta Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Nos encontramos aquí en Siret, Rumania, en la frontera con Ucrania, con el primer grupo de personas mexicanas que atravesaron, están ya con nosotros. Bienvenidas a Rumanía. Estamos en espera de que arriben las demás personas integrantes del contingente y como siempre con mucho gusto atendiéndolas como se merecen. Voy a platicar más adelante con una familia mexicana que está metida en un sótano en Lviv, que es una ciudad al oeste de Kiev, pegada a unos 45 minutos de Polonia, y voy a platicar con ellos. Por orden presidencial, un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana traerá a la mayor cantidad posible de mexicanos que huyó de Kiev, de Ucrania. Oskana Dramatevska, embajadora de Ucrania en México, entregó a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, una carta en la que pidió acciones en contra de Rusia y apoyo con armamento y municiones por la ofensiva de Vladimir Putin.
habitantes y residentes ucranianos protestaron en la Embajada de Rusia en la Ciudad de México en contra de la invasión de su país. Anunciaron una iniciativa para juntar firmas. La petición será llevada al presidente López Obrador a Palacio Nacional para que apoye a mexicanos y rompa relaciones oficiales y comerciales con el régimen sanguinario y autoritario de Vladimir Putin. Los automovilistas que pasaron por el punto tocaron el claxon en señal de apoyo. Grupo Bimbo, empresa panificadora a nivel mundial, anunció la suspensión temporal de operaciones en su planta de Ucrania como consecuencia del conflicto bélico con Rusia. La decisión se tomó desde hace 5 días para salvaguardar a los casi 150 trabajadores ucranianos que están ubicados en esas instalaciones en la ciudad de Dnipro, que forman parte de la compañía desde el año 2017. En otro orden de ideas, el valor de las exportaciones mexicanas ha llegado a los 41.615 millones de dólares durante enero pasado, un 5.26% menor respecto al mes previo, lo que significó su mayor retroceso en los últimos 20 meses, según revelan cifras del INEGI. El revés fue resultado del hundimiento en las ventas al exterior, el ramo no petrolero, con su mayor declive en 20 meses. Y esto da un pésimo antecedente de cómo empieza este 2022. Las exportaciones de crudo de petróleos mexicanos se desplomaron también en enero, a medida que Andrés Manuel López Obrador intensifica su impulso para que el país sea autosuficiente en términos de gasolina y diésel. Los envíos cayeron casi 20% respecto al mes anterior, a 832,000 barriles por día, según datos publicados por la petrolera estatal. La falta de competencia le saldrá cara a la Comisión Federal de Electricidad, pues al asignar sin licitación sus 6 centrales pagará 553 millones de dólares adicionales. Esto significa 18.9% más con respecto a lo calculado hace casi un año cuando lanzó sus procesos de concurso. Las centrales en las que presenta el mayor sobrecosto son las de mayor capacidad. Valladolid tendrá una capacidad de 1,020 megawatts y un costo de 762 millones de dólares, 35.3% más con respecto a lo que se había previsto en el año 2021. La falta de transparencia y discrecionalidad con la que se maneja la Comisión Federal de Electricidad encareció en más de 550 millones de dólares la construcción de 6 centrales de ciclo combinado, según acusan senadores como Xóchitl Gálvez e Indira Kempis, integrantes de la Comisión de Energía. Aseguran que ya se volvió a costumbre sustituir los concursos, las licitaciones públicas por asignaciones directas que aumentan la opacidad y también aumentan los costos. El Instituto de Salud para el Bienestar abandonó en la aduana de Manzanillo, en Colima, 185 ventiladores para atender a pacientes graves de COVID y no informó a la Auditoría Superior de la Federación que recibió otros 515 de acuerdo con la empresa Encore Health. Con ello, imagínense ustedes, estamos pidiendo respiradores por un problema de COVID y el INSABI deja abandonados ahí 185. Es una acción, aparte de inexplicable, es una acción criminal lo que hace el INSABI. El gobierno federal obstruyó el abasto y terminó pagando 20% más caras las medicinas que compró en el 2021 debido a que tuvo que comprar más de la mitad mediante compras directas ante fallas del esquema de la Oficina de las Naciones Unidas para los Servicios y Proyectos, la UNOPS, determinó un estudio del Instituto Farmacéutico con base en información oficial. Mientras, el presidente López Obrador anunció que si no logra vender el avión presidencial, podría entregarlo a la nueva empresa militar Olmeca Maya Mexica, que será la responsable de operar y administrar el Tren Maya, los aeropuertos de Santa Lucía, Tulum, Chetumal y Palenque, y dice que entonces no lo venden, no lo rifan, se lo dan al ejército, que esto es lo que finalmente, bueno, parece que es el final, decide el presidente. Si vemos que no se compra el avión, lo vamos a pasar a la empresa
que se está constituyendo para manejar el aeropuerto de Santa Lucía, los trenes, el Tren Maya, los aeropuertos de Tulum, para que esa empresa lo administre y pueda rentarse para viajes a familias, a empresas y obtener pues recursos. Ya se me hace simpático el presidente. El gobierno federal postergó la declaratoria como área natural protegida del terreno que será el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Se trata del mismo sitio en donde la administración de Enrique Peña Nieto proyectó el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es decir, el presidente se está encargando de sepultar ese aeropuerto, de ahogarlo, para que no tenga la posibilidad de ser construido más adelante. La Secretaría de la Defensa Nacional presenta brechas en ciberseguridad e irregularidades en el gasto en esta materia, según la Auditoría Superior de la Federación, que al realizar un semáforo de madurez de los controles de ciberseguridad de la dependencia, durante el 2020 detectó que de los 20 aspectos evaluados, solo 2 tuvieron un desempeño aceptable. Desde la cárcel, el abogado Juan Collado denunció ante la Fiscalía General de la República a Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia, y a 3 abogados y un operador financiero presuntamente involucrados al exfuncionario por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias. Conforme a la denuncia, Scherer ofreció a Collado sacarlo de la cárcel a través de un acuerdo reparatorio, y simultáneamente un grupo de abogados, quienes fueron socios del exfuncionario en un despacho, le pedían vender la Caja Libertad en 1/4 parte de su valor real al banco Afirme de Julio César Villarreal, empresario amigo de Scherer, de acuerdo con lo que le aseguraron estos mismos abogados. Es decir, lo estaban sobornando. En Twitter, Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia, reconoció haberse reunido con los hijos del abogado de Juan Collado en Miami, pero rechazó interferencias de mala fe. Explicó que turnó el asunto a la Fiscalía General de la República y con esto se lava las manos. Otro inodado en el asunto fue Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Rechazó que durante su gestión hubiera cerrado un expediente en contra de Juan Collado, preso por fraude, quien afirmó haber pagado 10 millones de pesos en efectivo para estos efectos. Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, fue detenido por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, según informó la Fiscalía General del Estado. En las primeras 72 horas de la incursión rusa en Ucrania, 198 personas murieron según el Ministerio de Sanidad, mientras que en ese mismo lapso en México hubo al menos 166 asesinatos en 9 estados, según las cifras oficiales. Esta noticia que le voy a decir a mí me impresionó brutalmente. Un comando armado asaltó un velorio, tomó a rehenes, como rehenes a un grupo de personas que estaban en el velorio, las puso enfrente de la fachada del lugar en donde se hacía el velorio y las fusiló en la vía pública. Esto fue en San José de Gracia, Michoacán, poblado fronterizo con Jalisco. Según estimaciones extraoficiales, hay 17 muertos. La ejecución, así como el asesinato del día de San Valentín de las mafias en los Estados Unidos, igualito. La ejecución videograbada por testigos significa la mayor masacre de este año. Las víctimas fueron colocadas en la puerta de un domicilio, de pie y con las manos en la nuca, parapetados atrás de camionetas blancas. Los ejecutores dispararon ráfagas sobre los detenidos. Después desaparecieron los cuerpos. Tras la masacre hubo un enfrentamiento a tiros. Es impresionante el desgobierno que hay en nuestro país. Es brutal el amago de la delincuencia en contra de todo. Fusilar a 17 personas al aire libre en la fachada de un lugar en donde se estaba haciendo un velorio, escogerlas al azar y matarlas a todas desde diferentes frentes, es, bueno,
ni en la Revolución Mexicana. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, están pasando tantas cosas que verdaderamente no puede uno tener una atención completa a un lugar porque hay otro, y hay toda una serie de problemas y de procesos que se están dando de manera simultánea y que es muy difícil atender y sobre todo darle una atención en lo particular sobre temas específicos. Pero voy a hablar por partes. En primer lugar, decir lo que sucedió este pasado fin de semana. Fíjense, todo el mundo occidental le está cerrando los espacios aéreos a Aeroflot y a todo tipo de compañía de aviación de Rusia. ¿Por qué? Pues es una especie de represalia por las acciones que el presidente Vladimir Putin ha tomado en Ucrania. Así se ha venido haciendo sentir. Pero en todo ello, en toda esta serie de reacciones, hubo un tuit que publica este pasado fin de semana el secretario de Turismo, el señor Miguel Torruco, en el que le da la bienvenida a Aeroflot a nuestro país en nuestros espacios aéreos. Poco después de haber sacado este tuit, lo quitó, lo sacó del espectro, porque evidentemente alguien le habrá apuntado que había un proceso en Ucrania que Rusia estaba llevando a cabo y que era altamente reprobable la postura de Rusia hacia Ucrania y que por lo mismo el tuit era pues más que nada inconsecuente, era algo inoportuno, era algo inconveniente para la postura política, diplomática del gobierno mexicano. Pero de lo que habla es de una tremenda ignorancia del gobierno encabezado por el presidente López Obrador y seguido por su gabinete cuando estás viendo un conflicto de esta naturaleza, cuando el mundo occidental está rompiendo relaciones con Rusia, con Moscú, y que el gobierno mexicano tiene una postura ambivalente, reprueba las acciones de Rusia sobre Ucrania, pero no rompe relaciones, que es lo que la embajadora de Ucrania en México pide a México y a todo el mundo libre, que rompan relaciones con Rusia. México no lo hace, que es una manera tácita de apoyar al gobierno de Vladimir Putin. Pero por el otro lado, en el Consejo de Seguridad, la postura de Juan Ramón de la Fuente es enfática y dice que reprueban estas acciones que invaden un estado por otro estado y que estas no son compatibles, no son congruentes con la convivencia internacional y la armonía entre las naciones. Así se habla de la incomunicación, inconveniencia de un gobierno encabezado por el presidente López Obrador, cuyos miembros, en primer lugar, el propio presidente no da instrucciones de romper con Rusia, que es algo que los vecinos del norte van a ver con mucho ojo cuando se trate de evaluar qué tanto está México con la postura de los aliados occidentales o qué tanto está México aliado con el propio presidente Vladimir Putin. ¿Cuál es el interés de no romper con Rusia? Bueno, mientras que esto se da, que es el ámbito internacional, que se me hace altamente inconveniente lo que ha hecho el gobierno mexicano con esta tontería de Miguel Torruco, que se me hace es incalificable. Pero en fin, irreprobable e inconveniente para México. Pero en este pasado fin de semana también surgió un tremendo efecto de una investigación que hace el periódico Reforma sobre Juan Collado, el que fuera asesor legal del expresidente Carlos Salinas de Gortari, entre otros de sus más sonados, digamos, casos y aliados. O sea, Juan Collado y Carlos Salinas de Gortari. Y Juan Collado denuncia que, pues, para hacerlo esto más sintetizado, que Julio Scherer le dijo, te saco de la cárcel, pero
vas a tener que pagar para que te saquemos de la cárcel. Finalmente le acaban pidiendo 2,000 millones de pesos. Y también lo fuerzan a que venda las acciones de la Caja Libertad y que se las ceda a una cuarta parte de su precio a Julio Villarreal, el dueño de Villacero. Julio Villarreal hasta este momento no ha hecho ningún tipo de reacción y Julio Scherer sí la ha hecho, en donde dice y acepta que se reunió con los hijos de Juan Collado en Miami y que en ningún momento la actitud de Julio Scherer tuvo algo que ver con una actitud, digamos, fraudulenta o dolosa en función de lo que fue la oferta que le hacen a Juan Collado para salir de prisión. Hay toda una serie de involucrados en ello, pero esto me llama profundamente la atención, porque meses atrás Julio Scherer sale de la escena. Uno de los hombres más cercanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso el presidente López Obrador le llegó a llamar mi hermano. Julio Scherer Ibarra es como mi hermano. De repente, ¡pum!, desaparece de la escena, se va a su bufete de abogacía y no vuelve a salir hasta este fin de semana, en la que Juan Collado rompe el silencio, dice, ese señor quiso sacarme este dinero para poder salir de la cárcel y miren, no se trata de poner las manos al fuego por uno o por otro. Juan Collado denuncia lo que le hace Julio Scherer. Julio Scherer ya no está en la escena política, ya no es asesor legal del presidente, ya no es nada aparentemente, pero es hermano del presidente. Y si es hermano del presidente, ahora otra vez al presidente de la República le truena otra bomba antipersonal que va directamente hacia su círculo interno, su círculo más cercano de colaboradores o de familiares, como el hijo incómodo, como los hermanos incómodos, como la prima incómoda, como la de los colaboradores incómodos, en donde involucra a una serie de personas que estaban alrededor de él. Otro que estaba alrededor de él, denunciado por Juan Collado, es Santiago Nieto. Y así la bola se va haciendo más grande. Y yo me pregunto, y es una pregunta que les hago a ustedes, hay muchas dudas sobre si votar en contra del presidente para que el 10 de abril se vaya en una revocación de mandato. He escuchado todo tipo de argumentos que no son más que bombas de humo, que no tienen ningún sustento ni ninguna justificación. La única manera en la que una democracia se expresa es a través de la participación y el voto. Yo te digo a ti, si en esta única oportunidad que tenemos el 10 de abril para sacar al presidente de la República de la presidencia, no la aprovechamos, algo no está operando bien en México. Algo no está operando bien en México. La sociedad mexicana tiene una oportunidad extraordinaria, maravillosa, para sacar a este hombre del poder y no la vamos a aprovechar. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? En fin, ahí la dejo y el día que quiera, el que quiera de los comunicadores, pensadores, intelectuales, discutir con un servidor sobre la conveniencia o inconveniencia de votar para revocarle el mandato al presidente, estoy a sus órdenes, porque otra vez me toca ir contracorriente y decir de todas maneras que lo que tenemos que hacer es ir a votar y sacar a este hombre del poder. No es digno de México. Tenemos que hacerlo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Una de las ciudades importantes de Ucrania es Lviv. Es una ciudad que está a unos 45 minutos por tierra de Polonia. Está al oeste de Kiev. Y ahí he venido platicando durante estos últimos días con Eric Luján. Él es un empresario mexicano que está junto con su familia oculto
en un sótano de su casa, una especie de búnker que afortunadamente tiene en su casa y que esto le ha permitido, digamos, estar a salvo de una situación en donde lo primero que le preguntaba yo hace unos cuantos días: ¿tienes agua? ¿Tienes comida? ¿Tienes formas de comunicarte? ¿Puedes? ¿Por cuánto tiempo? En fin, hay tanto que hablar contigo, Eric, que te saludo con mucho cariño cuando para ti faltan 20 minutos para las 5 de la tarde. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por tu espacio. Pues estamos bien, ahorita por lo pronto está tranquilo, no ha sonado la alarma. Mi familia, pues ahorita están ellos allá abajo, sí siguen allá abajo por seguridad, no se sabe, pero estamos bien ahorita, todo bien. Eric, tú tienes la esperanza de poder salir, pero para hacerlo necesitarías tener la asistencia de los servicios diplomáticos de la embajada de nuestro país allá en Ucrania, particularmente en el consulado. ¿Qué tan bien te han atendido? O si es que te han atendido, y si todavía piensas que pudieras tener la oportunidad de salir de Ucrania en los próximos días. Mira, Pedro, yo tengo, un poquito rápido de mí, tengo más de 5 años aquí. Como dices, me dedico, soy empresario, tengo una empresa de eventos y hacemos eventos. El año pasado me traté yo de acercar a la embajada para invitarles, para sentirlo, que subieran, que era yo y era mexicano y que quería poner en alto el nombre de México también por acá y a la vez juntar las culturas. Desde entonces nunca yo traté de hablar con ellos, nunca fueron para acercarse a nosotros, para acercarse a mí. Eso, pues no sé qué pasó ahí, yo siempre traté, ahora volví a tratar de comunicarme con ellos, pues jamás hubo, o sea, algo que en concreto, hubo un camioncito que se llevaron, pero me dijeron, oye, pues vente y acá te llevo, o sea, como que súbete y vámonos, ¿no? Pero hasta allá, hasta donde estemos, y yo pues no iba a ir arriesgando a mis hijos, sabiendo que los tengo bien aquí, y gracias a Dios sí tuvimos ya un poco de comunicación, ya gracias a Dios con el cónsul de Polonia, que estuvo ahí ya hablando conmigo. Él es, su nombre es, creo, Carlos Tena. Carlos Tena, pues yo llegué a Carlos Tena por medio de el doctor Alejandro Díaz, que le mando un abrazo, ha estado pendiente muchísimo de mí y todos los días ahí, oye, Eric, ¿cómo estás? Dime, entonces, una excelente persona. Ya lo conocía yo anteriormente, no es de ahora, entonces él ha estado pendiente mucho de nosotros aquí. Sí, pero digamos, básicamente tú estás ahí, no quieres, si no tienes unas garantías mayores, sacar a tu familia del sótano y bueno, los ataques han sido sistemáticos. Te pregunto, en las últimas horas, ¿has escuchado detonaciones? ¿Ha habido ataques? ¿Está la cosa tranquila? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has sentido? No, está la cosa tranquila. Aquí en Lviv, donde yo vivo, no ha habido... Han tratado de aventar misiles. Se han oído las alarmas, es pánico. Es muy diferente, como lo dije anteriormente, de escuchar una detonación de un proyectil de arma o un misil, que es totalmente no. Pero... no, ¿qué te puedo decir? Está difícil. Yo no quiero sacar a mis hijos yo he pedido ayuda para lo de los pasaportes, porque ellos ahorita no tuve tiempo para sacar los pasaportes de ellos, y por ese es el problema también que
la embajada y me comentaron que sí, que pasara por allá, pero pues de aquí para allá es un tramo muy pesado para los niños. Entonces estoy viendo la manera de cómo hacerlo. Entiendo, Eric, que tú tienes un cuñado, o sea, estás casado con una mujer ucraniana y que tu cuñado es soldado ucraniano. En este momento él está defendiendo al país. Y bueno, incluso tú me has comentado que si en algún momento se necesitara, tú harías lo mismo. Tú saldrías a defender a Ucrania el momento en que se te requiriera. Pero, ¿qué es lo que te dice tu cuñado que está en el frente de batalla? En este momento incluso me has enviado por ahí algunos videos de cómo está viendo él la situación. La está viendo de una manera pues muy cruel, muy descarnada, muy violenta, en donde ha habido niños, mujeres, viejos que han sido atacados y muertos en algunos casos, y que pues la sociedad ucraniana simplemente no lo puede creer. Él está en contacto con nosotros, nos comunica todo lo que está pasando y trata de decirnos lo que está pasando. Tenemos otros contactos, gracias a Dios, que nos están diciendo también. Él está bien por lo pronto, pero sí es muy difícil. Tengo un amigo que me comentó no hace mucho: Eric, vete a tu país, esta no es tu pelea, ¿no? Esta no es tu lucha. Y mi reacción después de ver lo que yo vi con mi pueblo, con todo, dije, bueno, ellos tienen un presidente que está defendiendo a la nación con uñas y dientes, y yo voy a salir, pero yo tengo por quién pelear, yo tengo a mis hijos, si es necesario, sí voy a empuñar un arma por ellos, sí lo haré. Claro que lo harás, y yo desde aquí lo único que te digo, Eric Luján, es que he estado siguiendo tu caso. Le he pedido a otros comunicadores aquí en los Estados Unidos, a Jorge Ramos, el que esté en contacto contigo. Seguramente en las próximas horas tendrás alguna comunicación de él, y de aquí, de un servidor, lo que te puedo decir es que estoy pendiente de que no te falten cosas, insumos. Entiendo que tienes agua, víveres, como para estar aquí un buen rato. Espero que este conflicto no dure mucho tiempo y que tú tengas próximamente la oportunidad de otra vez volver a salir a la calle. Trata a tus hijos haciéndoles ver que esto no es tan grave, porque esto les deja heridas muy fuertes en su corazoncito y en su mente, y hay que cuidar su psicología también. Así es. Pues ahorita por lo pronto tratamos de que yo bajé lo necesario ahí abajo, no es un hoyo, está muy... Lo tratamos de confeccionar que esté tranquilo. Tenemos otra cocina ahí abajo, está bien. Nunca pensamos que esa parte la íbamos a utilizar, nunca la usamos. Cuando adquirimos la casa dijimos, mira, tiene esto. Oh, bueno, pues sí, pero bueno, qué bueno, ¿verdad? La podemos utilizar para poner cosas de la casa. Pero en realidad fue algo que dijimos, Dios, o sea, nos lo puso, ahí está, y lo vamos a usar, y están con su comodidad, tienen sus juguetitos, tiene su televisión, viendo ahí su Netflix, sus televisiones, sus cosas. Salimos a veces cuando está tranquilo, que vemos, ok, pues aquí lo saco aquí al patio de la casa, ahí jugamos un poco. Ayer estuvimos jugando un poquito y luego unos 10, 15 minutos y otra vez para adentro, ¿no? Pero sí tratando de estar ahí checando, no darles a ellos que piensen que está pasando algo, ¿no? Están pequeños, pero como dices tú, pues este tipo de heridas duran para toda la vida. Si para uno como ya adulto, este tipo de cosas le pasan a uno y las siente uno con todo, y más por ello, ¿no? Porque pues uno, ¿qué? Digo yo, pues ya viví, o sea, ya estoy un poquito grande, digo, ya viví un poquito, bueno, quiero vivir más, ¿verdad? Pero
si me tocaba, bueno, pero a ellos, ¿por qué? Ellos siendo unos pequeñitos. Y están, no tendrían... Eso es una cosa que aquí no les está hablando, no... nos dejaron solos, nos dejaron automáticamente solos. Yo incluso también pienso que mi gobierno me dejó solo, o sea, dije, bueno, pues, ok, está bien, muy bien. Creo que ya el gobierno de aquí de nosotros, porque ya lo tomo como mío, porque lo voy a hacer, desde que pues, nacieron mis hijos y todo, he estado aquí, todo muy bien. Fue un país que me arropó, que me hicieron de él, parte de ellos. Te digo que mi amigo me dijo, oye, vete. Pues le dije, no me voy a ir porque esto es mío, esto es mis hijos y es de ellos y yo tengo que defenderlos. Eso para mí lo tengo que hacer de alguna manera, ¿no? Eric, ¿qué opinas tú de que el gobierno mexicano no haya roto relaciones con Moscú? La verdad, tremendamente, yo estoy muy indignado al respecto, ¿verdad? No puedo, no tengo palabras para decir por qué no hizo algo al respecto, algo grande, algo decirle, oye, espérame, pues esto está mal. Eso sí, cuando hay conflictos, ok, pues hay veces que se pelean por cosas, ok, pero esto no fue nada, o sea, el país no le hizo nada, no le ha hecho nada a nadie y los ucranianos son una gente muy amorosa, incluso lo puedo decir que son hasta más abrigadores que nosotros los mexicanos. Claro, nosotros sonreímos, sabemos, contentos, sí, nosotros sabemos hacer esto, tenemos el corazón grande, pero ellos tienen algo que nosotros a lo mejor ya lo perdimos, no sé a qué se deba. Tienen una solidaridad por su país, aman a su país, luchan por su país. Yo quisiera que tuviéramos algo muy fuerte en México, ¿no? Entre todos, que en realidad nos uniéramos y dijéramos, hasta aquí. Porque sí se puede, ellos lo están haciendo. Claro, se llama unión, Eric. Es unión lo que tienen y eso es lo que se está viendo aquí manifiesto. Yo te agradezco muchísimo el que hayas tomado esta comunicación. Te pido, estemos en comunicación constante. Me preocupa en lo particular tu seguridad, la seguridad de tu familia y de los mexicanos que en tu entorno están, y vamos a estar muy en contacto con ustedes para que bueno, en algún momento ya podamos respirar un aire libre gracias. Después de tanta dificultad. Te mando un abrazo cariñoso. Un abrazo, gracias. Nada más, muchísimas gracias a ti, al doctor, a Alex Díaz, a Alejandro Sáenz, que me han ayudado bastante y gracias por todo, y a una de mis hermanas, Ana Norton, que no me ha dejado, una mujerzota. Gracias. Bueno, pues gracias a ti, hermano, y Dios los bendiga a todos, y estamos en oraciones con ustedes todas las noches. Gracias, te mando un abrazo. Gracias, muy amable. Gracias. Eric Luján, un mexicano que está en Lviv, está con su esposa, tiene un hijo de 10 años, un hijo de 4, un hijo de 2, están metidos en un sótano esperando que este conflicto en Ucrania termine. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy directamente con Adriana Braniff, que nos tiene información desde Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, la noticia es que después de 5 días, afortunadamente, Rusia pues no ha logrado todavía tomar la capital de Ucrania, Pedro. Y la noticia pues es que los ucranianos han hecho una resistencia muy fuerte, al grado de que Vladimir Putin todavía no esperaba, y tú lo has comentado en este sentido, Pedro. Aunque pues sí, el ejército ruso es mucho mayor que el de Ucrania. Evidentemente, pues estamos hablando de que los que están haciendo la resistencia son justamente los civiles ahí en Ucrania, sin preparación militar,
solo con una rápida explicación de cómo utilizar las armas, haciendo bombas molotov caseras. Así están llevando a cabo esta resistencia. El mismo presidente de Ucrania, pues hay que decirlo, hace 4 años, Pedro, era un actor de una serie ahí en Netflix, y hoy está luchando de frente y ahí en la batalla con su cuerpo contra el ejército, uno de los ejércitos pues más poderosos del mundo. Un presidente que sale y dice que es el blanco número 1 de Rusia, que su familia es el blanco número 2 y que de todas maneras se va a quedar en Ucrania, que se va a quedar en Kiev a defender a su país. Los hombres de ese país de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país, se tienen que quedar a luchar. Escenas terribles veíamos, Pedro, de padres despidiéndose de sus hijos, de sus esposas, que pues salen a encontrar un lugar más seguro, se van a Polonia, se van a Rumania, se van a Eslovaquia, a donde puedan estar a salvo. Ya 400,000 ucranianos han dejado este país rumbo a lo desconocido, porque no saben a lo que van, y sabiendo que hay probabilidades de que no vuelvan a ver a su gente. Ya te escuchaba más temprano en el resumen informativo que hablabas de 352 civiles muertos, ese es el saldo hasta ahora. Ese es el drama de la guerra. La población civil ha sido blanco de ataques. El fin de semana veíamos un edificio que estamos viendo ahorita en pantalla, imágenes de cómo fue impactado, y se reportaba, pues también, ahí estamos viendo cómo se impactaba este edificio. Se reportaba también que más artillería rusa estaba llegando a Ucrania, porque se decía que Putin no tenía desplegado todo lo que tenía, toda la artillería, sino nada más una pequeña parte, y al ver esta resistencia se vio un gran movimiento de ingreso de más tropa rusa. Esta guerra está siendo no solamente militar, sino también cibernética, también digital, de redes sociales, de internet. Las redes pues están jugando un papel importante. Todos somos hoy reporteros, todo mundo tiene un teléfono celular en sus manos, pero también está el peligro de las noticias falsas, en beneficio o en daño de uno u otro lado. El mismo Zelensky en un video decía, en un video que circuló el fin de semana, que circulaba la versión falsa de que les pedía que depusieran las armas, desmiente esto, pero también hay por otro lado un video que se hizo viral de un piloto de Ucrania que se decía había derribado a muchísimos aviones rusos, le llamaban incluso el fantasma de Kiev, una historia que incluso fue en su momento cuando se estaba haciendo viral, avalada por el gobierno de Ucrania, pero pues no se sabe si es cierta. El hecho es que circula este video del supuesto fantasma de Kiev derribando aviones. Reuters lo desmiente diciendo que esta edición que estamos viendo ahorita en pantalla tiene pedacitos de un videojuego. El hecho es que no sabemos si el personaje, el video es editado, pero no sabemos si el personaje es real o no, si existe o no. Ucrania necesita en este momento héroes que inspiren esta resistencia. El mismo presidente Zelensky ha encarnado ese héroe y está utilizando las redes sociales como arma poderosa. En un video invita a la gente de todo el mundo, fíjate, invita a la gente del mundo a que vayan a sus embajadas y decidan unirse a la resistencia civil. Eso es lo que está haciendo. También tenemos, por ejemplo, en otro video a Zelensky haciendo un llamado, fíjate, hablándole a las esposas, a las hijas, a las hermanas de los soldados rusos, les habla y le dice que tome conciencia de que están atacando un país libre, contrariamente a lo que están viendo ellos en la televisión rusa. Y por otro lado también está Vladimir Putin haciendo uso de los videos del internet para pedirle al ejército de Ucrania, pues prácticamente que ahora sí que haga un golpe de estado y que después negocien con él. Tenemos también, por ejemplo, a Elon Musk que puso el internet satelital Starlink al servicio de los ucranianos para que todos estos videos puedan seguir circulando, y está el ciberataque, por supuesto, hackers de todo el mundo atacando específicamente a Rusia. Hackearon la página el fin de semana del Kremlin, hackearon la televisión rusa que la prendían y se escuchaba el himno nacional ucraniano por un momento. Esto lo hacía al parecer Anonymous. Así es que pues cientos de personas de todo el mundo han apoyado a los ucranianos, han salido a marchar en protesta por esta guerra de todos lados en el mundo. Incluso desde dentro de Moscú, los ucranianos han protestado también, sobre todo
ahí está en todo el mundo las protestas en diferentes países, pero como te decía, también dentro de Moscú, concretamente en San Petersburgo, Pedro, que es la tierra natal de Vladimir Putin, y esto ha ocasionado que muchos hayan sido detenidos, se hablan de 3,000. Y bueno, está por supuesto la guerra financiera, que ya ha hablado de ella, el botón nuclear financiero, que es este anuncio que se hace el fin de semana, de que los bancos rusos, muchos bancos rusos, parece ser que hay algunos que no, pero la gran mayoría, se retire o no se les permita usar el sistema SWIFT, que es este sistema de transacciones bancarias para el comercio. ¿Qué significa esto? Que no pueden vender sus insumos, quieren vender su gas, su petróleo, el trigo, pues no lo van a poder hacer simplemente porque no se los van a poder pagar, porque no se va a poder hacer esta transacción. Esto es un duro golpe para Rusia, a largo plazo, por supuesto, pero también es un golpe para la población civil, porque Rusia, y lo hemos puesto aquí sobre la mesa, abastece el 40% del gas a Europa, es el principal exportador de trigo, y entonces imagínate qué daño puede surgir esto. Es por eso que Biden se oponía a hacer y tomar esta medida, pero finalmente el fin de semana la toman, Pedro. Qué bárbaro, pues sí, nunca pensamos, por lo menos no pensamos aquí, de este lado de lo que somos tú, Pedro, yo aquí en los Estados Unidos, que pudiera haber del sistema occidental el haber sacado a Rusia de las operaciones SWIFT. Esto implica movimientos por unos 600,000 millones de dólares diarios que se mueven por todo el planeta a través de más de 11,000 bancos, sacan a todos los bancos rusos, y esto agravió a Vladimir Putin, que dentro de su métrica, yo creo que no pensó que le fueran a apretar tanto en esta invasión, y ahora está empezando a vivir de una manera descarnada las consecuencias. Sigo pensando que va a ser una guerra corta, Adriana, porque Rusia no tiene cómo aguantarla. Su economía no es lo suficientemente fuerte como para quedarse aislado o como para que solamente pudiera tener algún tipo de relación comercial internacional con China. Pero creo que esto, ojalá, y las negociaciones de Bielorrusia lleven a un mejor fin, y que esta pesadilla termine lo más pronto posible. Esperamos que así sea. Sí, así será. Vamos a estar atentos a eso que dices, esta posible reunión en Bielorrusia, que parece ser que va a ser en la frontera, porque, bueno, a petición de Rusia justamente, que decide poner esto sobre la mesa, que se reúnan para negociar. Propone Bielorrusia, Minsk, Zelensky dice que no porque fue el país agresor. Finalmente por ahí entraron los misiles que atacaron a su tierra. Seguramente va a ser en la frontera. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay que estar muy atentos a ese asunto. Lo que decías del comercio con China, parece ser que hubo un acuerdo en los Juegos Olímpicos de Invierno entre China y Rusia, donde China se comprometía a comprarle todo el trigo a los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero ya para finalizar, decir, Pedro, que vamos a ver cómo se está comportando o qué puede parar a Vladimir Putin. Parece ser que la presión puede venir desde dentro, desde mismo Rusia, desde la gente que ya no esté con él, que pida, porque está sufriendo la población civil las consecuencias de las restricciones, como lo hemos visto en muchos otros conflictos, y va a venir por ahí la presión seguramente, pero también va a venir el endurecimiento de Vladimir Putin con su política en el exterior. Así es que es un terreno desconocido. Vamos a estar muy atentos a ver cómo evoluciona, sobre todo esta reunión. En el momento que se dé, Pedro, lo vamos a dar a conocer. Estaremos muy al pendiente de todo esto, mi querida Adriana, y gracias como siempre por estar tan al pendiente. Yo sé que no has dejado de trabajar durante todo este fin de semana captando esta información que hoy nos la has venido desmenuzando para nuestro querido público. Te mando un abrazo con mi cariño siempre. Gracias, Pedro, igual para ti. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, acordó entablar conversaciones que, hasta donde entendemos en este momento, han empezado. Esto en la frontera de Bielorrusia con Ucrania. Esto pudiera ser el principio del final de este conflicto. Ojalá, así lo esperamos. Hablé con un hombre que se encuentra en Ucrania en este momento. Está en la ciudad de Kyiv, y él me dijo que estaría dispuesto incluso a tomar las armas para defender a
el legado que tiene en Ucrania, que son sus hijos. Eric Luján, adentro en un búnker, dentro de su casa en un sótano, ha vivido ahí desde que empezó el conflicto hasta este momento que sale a la superficie a platicar con nosotros. El hombre tiene agua, tiene comida. Esto le durará todavía, entiendo, unos 10 días más, y a partir de ese momento empezarían los problemas que él espera que no crezcan a más. Lamenta Eric Luján desde Lviv que la política del presidente López Obrador se haya pronunciado por mantener las relaciones diplomáticas con Rusia. Él considera que es un atentado a la dignidad del pueblo mexicano el que nuestro presidente no haya roto la relación. Según el Kiev Independent, paracaidistas bielorrusos podrían desplegarse en Ucrania para atacar junto con Rusia a Kiev. Esperemos que esto no sea. Vladimir Putin, presidente ruso, pidió al Ministerio de la Defensa poner en alerta a las fuerzas nucleares en respuesta a las acciones agresivas de Occidente. Occidente acaba de decidir, este pasado fin de semana, el sacar a los bancos de Rusia del sistema SWIFT, que es una integración electrónica de 11,000 bancos en todo el mundo, y que sacan al capítulo Rusia y lo dejan totalmente aislado. Estoy en comunicación con Enoc Castellanos. Él es presidente nacional de la Canacintra. Y bueno, antes que nada, Enoc, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Un gusto el que me hayas invitado y un saludo al auditorio. Bueno, estamos viendo una serie de variables, Enoc, que empiezan en este año con que no termina la pandemia, y bien, no termina la pandemia y tenemos este conflicto que hasta este momento es binacional, es Rusia-Ucrania. Están en contención fuerzas de otros países, esperando que esto pues no se lleve al límite de intervenir, porque esto ya implicaría un conflicto internacional de grandísimas proporciones. Pero todo esto, ¿cómo le pega a la economía mexicana en este momento, cuando vemos algunos indicadores que no nos dan mucho optimismo? ¿Cómo lo sientes tú? Fíjate que a pesar de que está lejos en distancia, bueno, las repercusiones son globales. Tenemos una economía en México que no termina de reactivarse, no se ha recuperado lo que reportaba el Producto Interno Bruto en México en 2019, y esto nos pone una presión adicional. Esperamos impactos no solo en el aumento en energéticos por la subida del petróleo y sus derivados, sino también hay algunos productos como la urea que se importa de Ucrania, que afectará al sector agro al utilizarse como fertilizantes. Puede darse un aumento en tipos de cambio si el conflicto armado se hace prolongado, digamos, se lleva meses o incluso más, y pudiera ser también, bueno, que haya una afectación vía tipos de cambio. Esto es lo que estamos esperando, Pedro. Estuve el día de ayer, ¿no?, con un alto funcionario de Exxon, y me decía que se podría apreciar en los futuros que el precio del petróleo podría llegar a los $120, que sería una condición que pondría en una tremenda dificultad a las economías, y no nada más hablo de la nuestra, sino a las economías, pero el ingrediente inflacionario con este otro ingrediente de un mayor precio del que hoy tenemos podría también pues encarecer nuestra canasta básica. Los commodities están subiendo, las condiciones en lo general se están poniendo complejas para el mundo, los mercados están muy inestables y estamos viendo una alta volatilidad que implicaría el tal vez subir de una manera más apresurada las tasas de interés en los bancos centrales. Es correcto, tal cual lo mencionas. Recordemos que México importa cerca del 70% de la gasolina que consume. Y si bien somos un país que exporta petróleo, cada vez estamos haciendo en menores cantidades, por lo que la balanza no va a ser positiva de un aumento en el precio del petróleo.
Adicionalmente, como bien mencionas, México ya está pasando por un proceso inflacionario de cerca de 7.36% reportado en todo 2021, y esto agregaría un ingrediente adicional. Creo que sin duda va a tener repercusiones negativas para México, y como lo he mencionado, en un momento en donde nos estamos recuperando de manera muy incipiente. Es claro que la inflación afecta el bolsillo de las personas, afecta el poder adquisitivo, y esto genera también una precarización en las condiciones de millones de mexicanos. Enoc, ameritaría ahora, nunca es tarde, ¿no?, el que hubiera un llamado a la Federación para que se pudieran poner, digamos, en contacto y de manera simultánea sector público y privado para llevar a cabo un plan de emergencia que apuntalara me preocupa mucho la pequeña empresa, las pymes, en donde está pues la mayor parte de la contratación. Me preocupa mucho el crecimiento de la informalidad. Me preocupa muchísimo el que no estén subiendo indicadores termómetro como la producción de vehículos y la construcción. La cadena de suministro sigue muy lesionada, y todo esto pues se pone en un grado de dificultad muy grande, que si no nos ponemos de acuerdo, sector público y privado, con un programa de dispersión de dinero y de más acceso a crédito, yo creo que vamos a, digamos, para finales de este primero y principios del segundo trimestre podríamos tener una economía más comprometida. Así es, Pedro. Nosotros en nuestra pasada Convención Nacional de Industriales, que se realizó 24 y 25 de febrero en León, Guanajuato, justamente lanzamos en mi discurso inaugural una petición muy formal para que el Ejecutivo Federal lance un programa de apoyos. Como bien dices, nunca es tarde, no se tuvo en la pandemia, pero se puede tener. Ya hemos hecho contactos, se anunció en la Secretaría de Economía un plan de reactivación que se consensuó con diferentes organismos del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí estuvimos presentes varios de nosotros, pero más allá de que esté conceptualizado, lo que necesitamos son acciones concretas, como dices, dispersar créditos, cadenas productivas y de valor de las micro, pequeñas y medianas empresas con las grandes, pagos a tiempo a proveedores del gobierno, y muchas otras medidas, una política industrial que sin duda necesita el país. Pero lo que no queremos, Pedro, son nada más arengas, son que nos vengan a aplaudir. Necesitamos acciones muy concretas. Yo desayuné con el director de Nacional Financiera, se está pensando en hacer productos específicos para apoyar la reactivación. Me preocupa solo un dato. Tú sabes bien, en el argot de políticos se usa la frase de que lo que no está en el presupuesto no existe, y si no hay asignado dinero para una política de reactivación o para una política industrial, simplemente no se va a dar. Esto es lo que me preocupa. Tendríamos que buscar recursos adicionales de alguna bolsa para que se diera esta acción de apoyo emergente, sobre todo, como bien mencionas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Pues tienes harta chamba, querido Enoc, y al frente de Canacintra pienso que hay mucho que hacer, hay mucho valor, hay un enorme potencial de inversión. Yo quisiera hacer un llamado a través de el poder estar platicando contigo para que, pues, un país que nos ha dado todo implicaría que todos los empresarios que estamos involucrados con México le echemos todas las ganas para invertir lo más posible, para mover la economía independientemente de los riesgos y de las adversidades. Pongámonos o no nos pongamos de acuerdo con el gobierno, de todas maneras este es nuestro país, aquí hemos hecho todo, y pienso que el llamado que nos está haciendo México es muy urgente ante un ambiente de encono, de división y de una profunda violencia que no se acaba por resolver. Te mando un abrazo, espero que tu trabajo sea como hasta ahora, indeclinable, y que sigamos adelante tratando de avanzar y hacer avanzar al país. Te mando un abrazo, Enoc, y gracias por tomar esta comunicación.
Igualmente, otro abrazo para ti, Pedro. Que estés muy bien, gracias. Gracias. Enoc Castellanos Pérez, él es presidente nacional de Canacintra. Este hombre le ha tocado pues un momento muy difícil, en una posición muy importante, que debe convocar a todos los sectores privados del país para que le metamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro riesgo, todo nuestro capital y nuestro amor a México, independientemente de intereses políticos y tantas cosas que luego se cruzan en el camino. Regreso con más noticias. Escucha nuestros contenidos en Apple Podcast, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Amazon Music y Google Podcast. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Tu opinión puede definir la conciencia de México. Participa y comparte nuestra encuesta del día. En este fin de semana, Miguel Torruco, secretario de Turismo, extendió una bienvenida a Aeroflot en sus nuevas rutas a México, para después borrar su tuit. ¿Piensa usted que el gobierno tiene una idea de cómo manejar la crisis de Ucrania ante sus aliados más importantes? Gracias por participar en Central FM. Equilibrio. Guarden silencio. No te quedes callado. Opina y sé parte del equilibrio. Manda tu opinión en un video de 30 segundos al Twitter. @CentralFM_. Hashtag Opinión Central. En Central FM, el equilibrio eres tú. CentralFMEquilibrio.com. Si hablamos de cultura y diversidad, de un lugar con historia, sabor y tradición, México es el primero en la lista. Si hablamos de comida típica mexicana en el corazón de la ciudad, los Girasoles han hecho el llamado. Una experiencia gastronómica inolvidable. Reserva al 55 55 10 0630. Una vez más, México se convierte en el epicentro a nivel mundial del tenis. A partir de este lunes 21, el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, con el mejor cuadro de jugadores de su historia, encabezados por el máximo ganador de títulos de Grand Slam, Rafael Nadal. Acompáñame todos los días en Primera Emisión con Pedro Ferriz de Con y por la noche a las 20 horas a través del Facebook Live de Central FM. Mazda invita. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Mata, gerente de Mercadotecnia en Alpura, y quiero darte un buen consejo. Si tienes una empresa pequeña o mediana, anúnciate en la radio. Es un medio accesible para todos y con ello lograrás llegar a más personas, aumentar tus ventas y crecer la economía del país. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Escucha a Alejandro Reyes en todos nuestros podcasts. iHeartRadio, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Spotify y Amazon Music. iHeartRadio, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Spotify y Amazon Music. ¿Sabes a dónde ir con tus ideas? Acércate a Grupo Medios, la editorial de contenidos número 1 en México. Desarrollamos tu idea hasta llegar al corazón de tus clientes, gracias a nuestras 13 multiplataformas y revistas descargables de forma gratuita. Haz clic en grupomedios.com o llama al 55 38 72 2000 y nosotros nos encargamos del resto. Grupo Medios, comunicando tus ideas. Pedro Ferriz de Con. Escúchalo de lunes a viernes en 92.5, Super 92.5, Chihuahua, Chihuahua. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Agradezco a Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico, el INEFAM, que tome esta comunicación conmigo. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, un gusto saludarte, aquí a tus órdenes. Muchas gracias, y yo también contigo. Decirte, ¿qué está pasando con las medicinas en el esquema de compra del gobierno? Se sigue haciendo una dilación tremenda, inexplicable, injustificable sobre la compra de medicinas que son más caras,
no hay concursos, asignaciones directas, los estantes vacíos. ¿Qué vamos a hacer con México en ese sentido? Bueno, excelente pregunta. Me parece que pues este gobierno no ha terminado de entender cómo funciona la compra pública, que es en particular en lo que nosotros trabajamos al interior del Instituto Farmacéutico, más de 20 años de información que tenemos y no habíamos visto nunca un desenvolvimiento tan malo como el que observamos. Nos parece que, pues si bien como un gobierno que tenía el derecho a hacer su propia propuesta de compra pública, nos parece que esto no lo hizo de manera meditada, no lo hizo de manera anticipada, y que lo que hemos visto son tumbos y que se ha reflejado en muchos procesos de adjudicaciones directas que ha sido su preferencia. Pues me parece que no hay oportunidad de seguir experimentando con el tema. Aspiro que el 2022 sea mejor, pero honestamente creo que va a pintar muy parecido a como vimos 2020 y 2021. Si me dejas darte un antecedente, en el sector público de medicamentos normalmente se adquieren 1.700 millones de piezas, sino que es un poco más. 2020 y 2021 apenas han llegado a 1.200 millones de piezas. Le estamos debiendo al sector cerca de 500 millones, y eso significa que pues, es lo que no se ha logrado atender prácticamente en todos los tipos de enfermedades que uno puede identificar, incluyendo la vacunación, por supuesto, con exclusión de las vacunas de COVID-19. Pues habría que pensar que parte de esto es atribuible al tema de la COVID-19, pero me parece que definitivamente demostró que el sistema de salud está debilitado, ¿no? Capaz de resolver, y menos con la gestión actual. O sea, había un esquema de compras en el país que tenía pues fortalezas y debilidades, pero digamos relativamente funcionaba. En otros tiempos, y no hay que solamente ver a este sexenio, sí hubo escasez en algunos hospitales, pero se venía llenando y de alguna suerte no resultaba hasta llegar a un punto crítico. Hoy vemos falta de suministro de productos oncológicos que son fundamentales, no solamente que estén presentes, sino que regularmente lo estén, porque no puedes dar quimioterapias, digamos, con variables en el tiempo. Las quimioterapias traen un protocolo y se tiene que aplicar, y no hay de que, pues fíjate que hoy no hubo, ¿no? O sea, es o no es, y tiene que tener un valor constante. No hay insumos en los hospitales. A veces los médicos tienen que llegar con sus propios materiales para poder llevar a cabo una cirugía, en fin, pero esta situación lleva mucho tiempo, y yo ahora me pregunto si, Enrique, podríamos decir que así vamos a acabar este sexenio, que no hay para dónde corregir esta enorme confusión. Definitivamente me parece que este sexenio en ese sentido va a estar perdido. Me parece que lo que está pendiente no se resolverá de manera adecuada. Vemos que siguen haciendo estos experimentos de buscar la forma de la adquisición de medicamentos, ya sea con la intervención del ejército a través de la paraestatal BIRMES en la distribución y logística, la apuesta a esta oficina de Naciones Unidas llamada UNOPS, que demostró que no tiene mayores elementos ni mayor conocimiento del mercado farmacéutico, en el medicamentos, en el sector público en lo particular. Le quedó grande el paquete, y que creo que lo que estamos viendo es que está retomando por una parte INSABI, y que por la otra vamos a ver quizás un retorno del INSE. Ojalá rescaten a los expertos que teníamos ahí en compras públicas, en compras consolidadas de años anteriores, que seguramente podrían hacerlo mucho mejor que lo que es un OPS. Quedará en ellos en reconocerlo y poder hacer la mejor apuesta posible en ya resolverlo, ¿no? Nos parece que este 2022 al menos va a pintar muy parecido al 2020 y 2021, donde quizás vamos a deber muchas piezas al sector público, y en general vamos a ver afectaciones severas, ¿no? Afectaciones que van incluso hasta, perdón que sea yo tan dramático, pero las afectaciones tienen nombre y apellido, y son personas que niños, jóvenes y mayores que pueden morir por esta falta de insumos, que de hecho han muerto muchos
por esta falta de insumos y que esta negligencia, porque ya no se puede ver de otra manera, no pone un alto. Vamos a pensar, un sistema así no funciona. Bueno, pongámonos de acuerdo con los sectores, empezando por el privado, para decir, a ver, ¿cómo sí le podemos hacer para que esto se solucione? Pero aparentemente no se están tomando las medidas correctivas para que cambiemos el rumbo de esta tragedia. Sí, en general me parece que la afectación es muy grande como para poder lograr resolverlo de manera inmediata. Me parece que debo de comentar por parte del sector privado, hay un conjunto de empresas, de farmacias que tienen precios muy parecidos al sector público y que mucha población tuvo que recurrir precisamente a estas alternativas, porque debo de decirte, de no existir, las cosas estarían peor, debo de decírtelo. Me parece que ahí también ha ocurrido un menosprecio por parte de la incluso establecida del país, la capacidad de presencia a nivel nacional, que si no fuera por eso quizás estaríamos platicando cifras todavía mucho más gravosas. Ahí te dejaré como nota, el miércoles precisamente ya estará presentando nosotros, Cero Desabasto, su reporte de cómo cierra el año, y hay un comparativo 2017-2021 que vale la pena mucho que lo revisen, precisamente lo que estás comentando, de esta falta de medicamentos de manera muy, muy concreta que han hecho ellos en sus estudios, desde el IMSS, el ISSSTE, algunos organismos a nivel estatal, en donde podemos observar de manera puntual lo que ha pasado y que ha repuntado a final de cuentas. Me llama mucho la atención el hecho de que en el sector público, medidas que nosotros hemos hecho, he de platicar que cerramos el 2021, me parece, como el año en donde nuevamente hay un récord, más de 9,000 procesos de adquisiciones, en donde la mayoría son por adjudicaciones directas, lo cual no debería de ocurrir, y que prácticamente está duplicando las cifras de 2017 y 2018 en el comparativo, que ahí estaremos participando también. Así que me parece que desde varias aristas y desde parte de nosotros como Instituto Farmacéutico, pero otros organismos, estamos observando el fenómeno, y que pues hay que mencionarlo, hay que reiterarlo, hay que pedir que resuelvan de manera mucho más fluida de lo que han logrado hacer al momento, ¿no? Pues Enrique Martínez, ¿qué te puedo decir? Te pido que, como un hombre que está al frente de este instituto farmacéutico, no dejen de presionar para que esto se regularice, porque lo que estamos haciendo aquí es llevar a la sociedad mexicana a una muerte lenta, desesperante, acuciante. Hemos sabido, y tú lo sabes, de innumerables casos de familias desesperadas que al no tener estas salidas, pues tienen que buscar otras alternativas que acaban en enfermedades catastróficas, que son esas en donde pues el paciente muere y la economía de esa familia desaparece justamente por estas emergencias que a veces nos sorprenden y por supuesto también nos indignan. Y yo te mando desde aquí un abrazo y espero estemos siempre en comunicación. Gracias por estar conmigo, Enrique. Gracias. Excelente día. Hasta luego. Igual para ti, Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico, que dice: este sexenio ya se perdió. El tema del suministro de las medicinas no se podrá arreglar. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Bueno, yo estoy aquí con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana de lunes. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Pues aquí verdaderamente impactado con todo lo que está sucediendo en el mundo. Pues sí. Éramos muchos y parió la abuela. Y bueno, hoy el tema que me gustaría tocar contigo es lo que sucedió en Michoacán. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que sucedió en Michoacán, pero más tremenda la respuesta del presidente hoy en la conferencia mañanera sobre lo que sucedió en Michoacán. Porque lo primero que recibimos es información, videos irrefutables de lo que es un asesinato a plena luz del día en un servicio funerario, un fusilamiento, en donde sacan a 17 personas a la calle y los fusilan.
Recordábamos la masacre de San Valentín, en 1928, en donde Al Capone en Chicago mataba a 7 personas. Aquí fueron 17. Aquí fueron 10 más, 17. Y bueno, hacer de ustedes este video, alertamos que las imágenes son fuertes, aunque no se ve el momento exacto del fusilamiento, pues sí se escuchan los balazos y un poquito de lo que sucedió después. Vamos a ver rápido. Ahí vemos a las 17 personas afuera, el grupo de sicarios que lo está los tienen rodeados para después pues fusilarlos a plena luz del día. Entonces, vemos estos videos, son muy fuertes. Es una pesadilla. Es una pesadilla. Y lo primero que tenemos que esperar es una reacción contundente del presidente de la República. Sin embargo, antes de que llegara la reacción, pues ya los medios de comunicación tenemos que especular qué va a decir el presidente. Le va a aventar la culpa a Calderón, va a decir que es herencia de los neoliberales, le va a echar la bola a Silvano Aureoles, va a volver a hablar de Rápido y Furioso. ¿Por qué? Porque todas son justificaciones del pasado ante las actuaciones del presente, ¿no? Pero, pues no fue todavía más sorprendente la declaración del presidente de la República. Y escuchen el fondo de lo que dice y por supuesto la forma en la que lo menciona. Así habló el presidente sobre este asunto. Primero, esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque esas noticias por lo mismo, pues. ¿Cree que pueda tratarse de una manipulación del video, presidente? ¿De qué? ¿Cree que el video se esté malinterpretando, que se esté manipulando la información? Pues, quién sabe. Lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sean cierto, ¿no? O sea, y que no sea como lo están difundiendo. Pero me llamó la atención porque el país, Líbano Sáenz, él Reforma, creo que hasta lo trae de 8 columnas, ¿no? A ver. Y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho. Fusilan a 17 en velorio. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer. Entonces se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana el informe que nos dieron no han encontrado cuerpos, o sea, sí 2 vehículos, casquillos, en unas bolsas. Sí, pues partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre, sí. Ahí está. ¿Qué le pasará al presidente? Yo pienso, digo, con todo respeto a la edad, porque pues, además yo la tengo, yo creo que este hombre ya tiene un proceso de demencia senil. Es que, imagínate tú,
que esto hubiera sido la justificación, no te vayas lejos, Ayotzinapa. No encontramos los cuerpos. Hay balazos, hay sangre. Sí, parece que hay por ahí cenizas, ¿no? Encontramos algunas bolsas con partes de cuerpo, de restos humanos. Pues, ¿cuántas bolsas? Porque, pues, chances son 20 bolsas, con o 17 bolsas, cada uno con su mochadito. Y el presidente dice, pues, no, le llama la atención que esto lo traigan los periódicos a 8 columnas. Qué barbaridad. ¿Por qué? Porque los medios neoliberales. ¿Cómo va a ser posible? Entonces vemos la evidencia de un video en donde están fusilando a 17 personas, contaditas 17. Y al presidente le llama la atención que esto esté publicado en los medios de comunicación. Claro, la Jornada no lo trae en primera plana, ¿no? Pero el Excelsior. Pero claro, ahí está. No tenemos todavía información de la Fiscalía, que lo último que nos dicen es que sí hubo balazos, sí hay sangre, sí hay algunos coches abandonados. O sea, sí pasó. Pero quién sabe. No vaya a ser que el video esté alterado. Esa es la mezquindad y el cinismo del presidente de la República de no poder afrontar los problemas. O puede ser que lo que hay que hacer es mandar a las mamás de estos delincuentes a que los regañen, que fue otra de las estrategias del combate al crimen organizado que propuso sobre la mesa el presidente. ¿Y sabes que también se me hace lamentable el desempeño de la prensa? Claro. ¿Usted cree, señor presidente, que esto pudo haber sido un video alterado? Ahora, esos son periodistas sembrados. No, bueno, pero pues es una burla. O sea, imagínate tú la fuente de la Casa Blanca. Imagínate tú la fuente de prensa del Palacio del Elíseo, de Downing 10. Y sales, señor presidente, ¿usted cree que esto pudo haber sido un video alterado? Y además lo dicen casi con pena, ¿no? Con pena, intervenir. Con vergüenza, con miedo de que el presidente vaya a pensar mal. Mira, yo nada más hay que ver, ahí les mandé una imagen, chavos, de dónde saca sus fuentes el presidente de la República. Hoy, entre otras cosas, poquito tocó sobre el conflicto de Ucrania, en donde el presidente alegó que están sacando de contexto el posible enfrentamiento entre Rusia y México. Pero quiero que veas la fuente del presidente de la República que pone en la mañanera. Ahí abajo, en ese circulito está el canciller, y la fuente es TikTok. No RT, no, TikTok. ¿Cómo podemos tomar a un presidente en serio que saca como fuente de información en su conferencia mañanera un video de TikTok? Es lamentable. Es lamentable. Un fusilamiento así tendría que tener como base de investigación qué es lo que está ocasionando esto en Michoacán. Si hay una lucha ahí de cárteles que la hay, conocemos. Y quiénes eran los involucrados, por qué. Evidentemente dentro de los 17 fusilados había mujeres y estoy seguro que había gente inocente, pero su tragedia fue el haber estado ahí. Sí, claramente esto es una vendetta del crimen organizado, porque es la forma en la que matan los narcos. Y más el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que se está peleando la plaza con muchos otros pequeños grupos de Michoacán. Lo que antes era la familia michoacana, que se ha desmenuzado muchísimo, y ahora hay un enfrentamiento por esta guerra de plazas. ¿Por qué? Porque ahí tienen el puerto de Lázaro Cárdenas. Olvídense de otra cosa. Ese puerto de Lázaro Cárdenas mete todas las drogas que llegan de Oriente. Sí, que es Nueva Italia, Lázaro Cárdenas y para adentro, ¿no? Pues bueno, eso el presidente no lo ve. No hay cuerpos, no hay crimen. Qué lamentable, señor presidente. Es un lamento para el país. Usted no debiera ser presidente de México. Nos da vergüenza que haya una gente como usted al frente de México. Nunca lo habíamos visto en la historia. Y mire que hemos visto presidentes malos. Usted es un lamento para la historia de nuestro país, un accidente para nuestras vidas. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Me informan que en este momento ya se están llevando a cabo las negociaciones entre Ucrania y Rusia en terreno bielorruso, ahí cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Ahora, de ahí derivará, si se habla con sinceridad, con transparencia, dicen que lo primero que muere en una guerra es la verdad.
Y puede ser que si la verdad todavía tiene una oportunidad, haya una oportunidad para una negociación. Y esta reunión es muy importante porque de ella podría salir un principio de solución que distendería el problema, lo haría más manejable, la invasión sería acotada, vendría como consecuencia un retiro de las fuerzas rusas y bielorrusas sobre la zona y vendría para ello una falta de presión hacia Ucrania. Pero la invasión claramente se ve como un golpe de Estado, es decir, desde fuera están intentando los rusos de acabar con el gobierno de Volodymyr Zelensky. Eso es lo que se ve. Pero el mundo occidental apoya a la democracia en la presidencia establecida por él, luego de unas elecciones que han sido certificables, certeras, transparentes, buenas. Ahora, si de esta no hay una negociación, esto implicaría el que haya una prolongación del conflicto, con una serie de mayores consecuencias. Pero la consecuencia mayor, si esto no se soluciona ahora en Bielorrusia, es que podría en el tiempo llevar a otras naciones a tener la necesidad de intervenir en el conflicto. Están al pendiente de poder entrar ahí Estados Unidos, el Reino Unido, Finlandia, Canadá, España, de principio. Y si esto fuera, mientras que estos países mencionados hasta ahora han enviado armas, apoyos económicos, medicinas, pertrechos, combustible, alimentos, ayuda, la Organización Mundial de la Salud ha tratado a través de Polonia de hacer corredores seguros para poder llegar hasta Ucrania y ayudar, vendría una siguiente etapa en la que todos estos países entrarían al frente de batalla en caso de que el amago a Ucrania continuara. Porque esto, si hoy viene un retiro, podría haberse evitado el que estas fuerzas intervinieran, y evitar esto es tanto como evitar la Tercera Guerra Mundial. Pero si no se da un principio de entendimiento y se cede ante la necesidad de que Zelensky siga al frente del país, y Vladimir Putin se queda con la idea de que o tiramos a Zelensky y ponemos un gobierno prorruso o esto no termina, entonces una de las posibilidades, es que el resto de los países que hoy amagan a Rusia, ataquen a Rusia. Y esta es una situación que no queremos. Es justamente lo que no queremos. Es por eso que lo que hoy se está discutiendo en Bielorrusia es tan importante. O hay una tercera guerra, o no hay una tercera guerra. O se prolonga el conflicto, o se acota. O se soluciona, o esto ya no tendría remedio, desde nuestro punto de vista. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y voy directamente con mi querido Alex Reyes, que nos tiene como siempre el mundo de los deportes. Alex, te saludo esta mañana. Hola Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte, que sea una gran semana para ti, para todo el auditorio. Pero terminó de gran manera el evento allá en Acapulco, con un torneo que está alcanzando niveles extraordinarios ya desde hace tiempo, pero que lo más difícil, como bien dicen, no es llegar, sino mantenerse, y este evento en Acapulco ha logrado consolidarse, no nada más por el nivel de jugadores, pero que este año fue espectacular, a la altura de cualquier torneo Masters 1000, por ejemplo, ¿no? Que es el siguiente escalafón, pero donde los jugadores ya están obligados a participar y no por invitación o por tener buenas relaciones los organizadores del certamen. Rafael Nadal sigue siendo una historia increíble de superación, de mentalidad, de pasión, de amor, como él mismo lo dice. Si no fuera por la gran pasión que siente por el amor por su deporte, quizá
no estaría dispuesto a sufrir como ha sufrido por las lesiones básicamente, pero luchar día a día. Y a sus 35 años, Pedro, tener el mejor inicio de tu carrera es francamente increíble por todo lo que representa el desgaste físico de año tras año en el certamen o en la gira profesional de la ATP. Rafa Nadal, doble 6-4 el sábado por la noche, cuarto título en Acapulco. Pero bueno, hay datos mucho más importantes, me parece. Claro que este inicio de 15-0, 3 títulos en este 2022 son impactantes, pero allá en Acapulco era difícil desprenderse de la discusión que priva en el mundo del tenis. ¿Quién es el mejor tenista de la historia? Roger Federer fue el primero en llegar a 20 títulos de Grand Slam, tiene 103 títulos como profesional. Rafa Nadal ganó 91 y Novak Djokovic también tiene 20 títulos de Grand Slam. Pero después de lo del fin de semana, Rafael Nadal tiene el mayor porcentaje de victorias en la historia de la gira profesional, por encima de cualquier otro jugador. El porcentaje de más victorias en Grand Slam, además de los 21 títulos, el máximo ganador y en porcentaje también de los Masters 1000, el máximo porcentaje de victorias en finales de todas las que han disputado. Entre los 3 grandes, Rafa Nadal es el que mejor efectividad tiene. El número de victorias sobre un número 1 también es para Rafael Nadal, así es que parecen pocos los argumentos más allá del gusto de si la figura de Roger Federer a muchísimos millones les encanta y seguirá siendo su consentido, pero en números concretos, como es tratar de encontrar esta imagen del mejor tenista del mundo, Rafael Nadal acapara semana a semana más rubros, y con esto, pues hasta hoy, quién sabe qué pase en el futuro, como él lo decía, pues hasta hoy Rafa Nadal está consolidado como el mejor tenista en la historia de este deporte. Y esto dijo tras culminar y ganar su título 91 y el cuarto en Acapulco. Ya también tiene la marca junto con Thomas Muster y David Ferrer de más títulos en el certamen mexicano. Para mí lo más importante hoy es que he ganado un torneo muy importante, ¿no? Un torneo de un prestigio importante dentro del mundo del tenis, y poniendo la vista atrás hace pocas semanas, todo eso parecía increíble. Estaba sentado ahora en la silla viendo el vídeo y pensando, es increíble cómo las cosas cambian en un espacio de tiempo tan corto, ¿no? Pasar de prácticamente no poder entrenar a día de hoy, pues estar en el momento que estoy. Pero 15 victorias sin derrota, en fin, algo extraordinario. También terminó en Zapopan el torneo de mujeres, que es categoría 250, triunfo de Lou Stephens. Y bueno, pues México ahí sigue en la cima, por lo menos en organización de eventos. Hoy arranca también en Monterrey, torneo que hemos estado por ahí, Pedro, con Hernán Garza, también de la gira de la WTA. Así es que cosas muy buenas, y ya a lo largo de la semana platicamos del fútbol. Se fue Javier Aguirre. Híjole, este tema de Javier es tan difícil de entender. Tiene un enorme prestigio, pero no gana títulos, y por el contrario, en este inicio con el Monterrey tiene uno de los peores en la historia del equipo, y para él ya lo echaron. Y bueno, pues las cosas así a grandes rasgos después del fin de semana, querido Pedro. Tremendas informaciones, y un gran premio de Fórmula 1 suspendido en Rusia nos habla de todas las consecuencias de este principio de año, que todos augurábamos grandes felicidades, fin de la pandemia que no ha terminado y el principio de una guerra que tampoco. Gracias como siempre, querido Alex. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Será una semana difícil, y por supuesto estaremos informándoles en todo momento a través de las redes sociales, a través de nuestras plataformas, y por supuesto aquí en este espacio de la primera emisión de Central FM Equilibrio. A nombre de mi equipo de trabajo les agradezco y les invito a que sigamos en contacto. Hay mucho de qué hablar. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto.